Bueno, vamos a dar inicio. Seguiremos aceptando los participantes. Y la dinámica del webinar va a ser la siguiente. Entonces, recuerden mantener el audio apagado en todo momento. Enviar las preguntas a través del chat de Zoom. El chat de Zoom, ustedes lo pueden identificar en la parte de arriba. Viene unos puntitos que dice más y ahí aparece chatear. Pueden enviar la pregunta de forma dirigida a cada uno de los ponentes. Y la otra es que la puedan enviar directamente a todo el foro, ¿de acuerdo? Los ponentes entonces nos van a dar algunas de sus opiniones sobre unas preguntas que ya tenemos montadas que son específicas. No habrá una presentación de PowerPoint para no... Finalmente todos tenemos acceso a la información general. Lo que queremos es realmente cuáles son las recomendaciones que dan los médicos que están manejando pacientes con COVID para que el paciente pueda estar bien en casa. Y entonces, en este primer webinar, lo que nos vamos a enfocar es qué hacer con el paciente que recientemente fue diagnosticado. No vamos a tocar el caso de los enfermos que ya estuvieron en terapia. En este webinar se tomará en otro. O los pacientes que ya estuvieron hospitalizados, qué medidas, pero repetiremos otro webinar para que esas preguntas puedan ser resueltas. ¿De acuerdo? Entonces, partimos desde un ejemplo de un paciente, ¿no? Que se trata de un hombre de 37 años de edad que vive con 3 integrantes más en casa. Esos integrantes, pues puede ser su esposa, un par de hijos, y el paciente tiene 4 días que ha estado con fiebre, dolor de cabeza, diarrea y tos. No refiere a algún otro síntoma. Entonces, pues de aquí decimos, bueno, el paciente pues se sentía mal, pero no estaba en una condición que llamara la atención o por lo cual tuviera que ir al hospital, ¿no? No tiene antecedentes de contacto con casos confirmados de COVID. Para este caso de este paciente de 37 años que tiene síntomas como es una fiebre, como es tos, como es las evacuaciones con diarrea y dolor de cabeza, debe realizarse alguna prueba o examen de laboratorio en este momento. Quizás algunos de ustedes tengan esta pregunta en mente. Si no es así, pueden ir lanzando las que tengan. Pero vamos a empezar con la doctora María Eugenia Pérez para que nos dé su opinión acerca de esta pregunta. Después continuaremos con el doctor Rafael Páramo y por último con el doctor Zaragoza. Adelante, doctor. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Pues mira, yo lo que podría comentar ahorita es que con estos síntomas que nos mencionaste, diría que sí entran dentro de los síntomas en los que uno podría sospechar de COVID. Mencionaste, por ejemplo, lo de la diarrea. Algunos de los síntomas que se han manejado como importantes son fiebre, dolor de cabeza, síntomas respiratorios. En este momento que vivimos en Querétaro, yo diría que esos son síntomas sospechosos de COVID. Entonces sí sugeriría, por ejemplo, que en este paciente se hiciera una prueba para hacer el diagnóstico, y en ese contexto la que yo sugeriría, o en mi opinión, es la PCR o la prueba de hisopado que se llama PCR para COVID o que uno puede pedir como PCR para SARS-CoV-2. Doctor Páramo, ¿qué opina usted al respecto? Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias. Sin duda, la doctora Pérez Aguinaga ha dicho algo muy importante. Siempre que tenemos un paciente con síntomas que pueden corresponder a una enfermedad, debemos de buscar también la posibilidad de que exista algún diagnóstico diferencial. Sin duda, tener fiebre, dolor de cabeza y diarrea, a alguien le podría sonar más bien a un cuadro de tipo gastrointestinal infeccioso. Pero algo que es tremendamente importante en este momento es que estamos viviendo un periodo de pandemia. Yo en este respecto, en mi consulta cotidiana con mis pacientes, que en muchas ocasiones llegan todavía con algunas dudas acerca de que aún presentando un cuadro como el que nos presentas, tienen la duda o quizá de cierta manera, incluso a estas alturas, la incredulidad de la posibilidad de que tuvieran COVID. Yo tengo una frase que aplico cotidianamente y que siempre les digo y que es muy coloquial, pero es muy cierta. Estamos en época de patos y si hace cuacuá, lo más seguro es que sea un pato. Así es de que con un cuadro clínico que encaja dentro del patrón
más o menos típico de una enfermedad en un escenario en donde predominantemente esa enfermedad está en el ambiente, habrá que sospecharlo y tratar de buscar la corroboración, como dijo ya la doctora María Eugenia, con la prueba que se hace en la etapa aguda para hacer el diagnóstico de certeza, que es el hisopado nasofaringio o la prueba de PCR para SARS-CoV-2. Gracias, doctor Páramo. Doctor Zaragoza, ¿algún comentario adicional al de la doctora María Eugenia y del doctor Páramo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, también tener en cuenta en cuanto a la prueba de laboratorio, a mi opinión, en este punto de la evolución de este paciente en específico, tal vez no es la mejor idea realizar otro tipo de pruebas que no sean la PCR por hisopado. Las pruebas de sangre de anticuerpos o las pruebas rápidas para detección de coronavirus que a veces se utilizan, en este momento tal vez no es la mejor opción, ¿no? De acuerdo con los otros dos ponentes, que la mejor opción es la PCR y tener en cuenta que las otras no es buen momento para hacerlas. Bien, en esta pregunta está surgiendo algunos comentarios, sobre todo como por qué al cuarto o quinto día o cuándo realizar la PCR. Porque hemos escuchado que muchas de las ocasiones las recomendaciones van a que no se tome todavía la PCR porque la posibilidad de que salga positiva es baja. ¿Qué opinan al respecto? ¿Por qué es el momento en el caso de este paciente que tiene 4 días ya con fiebre, con tos, con síntomas relacionados a COVID? ¿Quién es? ¿Podría Sí, participar? doctor Páramo, adelante, si gusta. Gracias. Bueno, es un punto muy importante y la pregunta tiene muchas razones, porque como bien dice el doctor Zaragoza, se ha dado en difundir o hacer partícipe a la gente de las diversas pruebas que te tienen al alcance, pero estas pruebas tienen una cronología que seguramente podremos aquí explicar entre los panelistas. Hay que recordar un punto importante para la prueba de PCR de diagnóstico inicial y confirmatorio. Cuando un paciente ya tiene síntomas, ha pasado un periodo en el cual lo conocemos como periodo de incubación y que significa que entre 7 y 10 días previos a que el paciente ya manifieste sintomatología franca, ese paciente en algún punto, en algún momento, se infectó y que durante esos 7 o 14 días en su cuerpo, ese periodo de incubación ha dado pie a que el virus se desarrolle, se reproduzca y se extienda dentro del sistema respiratorio y todos los demás órganos que el COVID afecta. De tal manera que en este punto no tiene 3 días enfermo, ya tiene 7 o más días infectado. Y es por eso que en este punto, con esa sintomatología y con esos días de evolución, la prueba PCR tiene una sensibilidad que es bastante razonable. Es decir, la posibilidad de que con la prueba, con esa sintomatología y con esos días de evolución, pudiera ser capaz de detectarnos concretamente la infección es alta. En otro sentido, algunos pacientes pudieran cursar con una enfermedad franca y la posibilidad de que la prueba no lo detectara, si bien existe, esta es muy baja. El otro escenario que también en un momento dado hemos escuchado mucho, seguramente la doctora María Eugenia también podrá ampliarnos este tema, es el portador asintomático. Hay muchos pacientes que eventualmente pueden no tener manifestaciones clínicas francas y aún así estar infectados. La prueba del PCR, por sus características de detección tan especiales y tan específicas, tiene un margen de error diagnóstico que en medicina es relativamente bajo y por tanto es bastante confiable. Me gustaría agregar que las PCR, esta prueba que estábamos comentando, tienen en general tienen una sensibilidad del 75%. Eso quiere decir que de cada 100 pacientes, que supongamos tienes 100 pacientes que tienen COVID, estás seguro de que tienen COVID, si les haces PCR a esos 100 pacientes,
solo va a salir positiva en 75. Esa es una sensibilidad del 75%. Entonces, tiene mucha relevancia el momento. Yo podría decir que alguien con 72 horas de evolución de síntomas, yo ya me animaría a hacerle una PCR, ¿sí? Es cierto que hay muchas personas que se han hecho la PCR asintomáticos y les ha salido positivo, pero en este caso en especial que pones, alguien que ya lleva más de 3 días con síntomas sospechosos, hay una buena posibilidad de que su prueba sea positiva. Y siempre recomendamos que de todas maneras alguien que tenga estos síntomas, si le queda la duda, porque a veces sucede que el paciente va y se hace por su cuenta la prueba, si le queda la duda, aunque salga negativa la prueba, es mejor consultarlo con algún especialista, porque sí tiene un margen de error. O sea, de cada 100 pacientes, en 75 va a salir positiva, pero va a haber 25 en los que te podría salir negativa y el paciente tiene COVID. Aún así, esta es la mejor prueba que tenemos hasta el momento. Bien, muchas gracias. Vamos en la primera pregunta. Tenemos varias, algunas de ellas están escritas también en el chat y seguramente tendrán respuesta a lo largo de esta sesión. La siguiente pregunta es, bueno, se hizo la prueba, el paciente es positivo, ¿qué cuidados debe de tener la familia para evitar el contagio del resto de los integrantes? Porque surge la duda de si, bueno, es que llevábamos una semana en contacto con él, nos contagiamos, debemos de hacernos la prueba todos, debemos de tomarnos una prueba rápida, hacernos anticuerpos. Esto es algo bastante común y que de hecho ya se preguntó en el chat y nos gustaría escuchar su opinión. Ahora vamos a empezar con el doctor José Zaragoza como su primera participación, ¿de acuerdo? Gracias, Manuel. Bueno, si el paciente ya resultó positivo en la prueba de PCR, entonces ya se ha confirmado que el virus se encuentra en la vía aérea del paciente, ¿no? Eso quiere decir que los familiares, si es que no tienen ninguno de los síntomas todavía, vive con 3 personas, según recuerdo de este caso en específico. Con 3 personas más. 3 personas más, sí. Si ninguno de ellos tiene los síntomas, sí es buena idea aislarse, ¿no? Hay que tener en cuenta la manera en que el virus es posible contagiarlo cuando algún paciente lo tiene ya. Las 2 formas en que puede contagiarse es a través de la vía respiratoria, es decir, cuando un paciente tose o estornuda o habla, las gotículas de saliva que se generan y alguien más puede respirarlas. Esto sucede cuando el paciente está cercano, ¿no? Entonces, y la segunda forma es a través de contacto, que es que el virus pueda quedar en alguna superficie e incluso en el paciente, por ejemplo, otra persona con la mano, con los dedos toca esta superficie, se queda el virus en los dedos, en las manos, y entonces al tocarse la cara, el nuevo integrante de la familia también puede ser contagiado, ¿no? Esto pudo haber sucedido en los días pasados, en estos 4 días que lleva de síntomas ya el paciente. Eso lo voy a dejar un poco al doctor Páramo y a la doctora Maru, pero hay que tener en cuenta siempre cómo es que el virus puede contagiarse y entonces uno puede tener los cuidados al respecto, a través de la saliva y a través del contacto. Doctor Páramo, lo escuchamos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, sin duda, este es un tema que es reiterativo en las preguntas de la familia. Retomaría también el periodo de incubación en donde el paciente que eventualmente dio positivo, como en este caso que estamos planteando, ya recorrió una semana en el cual ese periodo ya pudo haber contagiado al resto de la familia. Si nos plantáramos en este escenario tan casero y tan común, el contagio más frecuente se da con la pareja, por la convivencia más estrecha, pero todos los miembros de la familia pudieran haber estado contagiados incluso desde antes que el paciente presentara síntomas. Hay que tener en cuenta ese mismo periodo de incubación para el resto de la familia y en principio aquel paciente o aquel miembro de la familia que no presentara síntomas, probablemente lo mejor sería ser cautelosos, mantener las medidas de aislamiento para el paciente que ya está positivo. Ahora, cuando hablamos de aislamiento, no significa que lo tengamos encerrado plenamente en su cuarto y que le pasemos la charola por debajo y que lo tengamos plenamente separado por completo. Queremos decir con esto que debe de mantener cuidados de protección de la vía aérea,
que tratemos de evitar ingresar a su habitación si no es estrictamente necesario. Lo más común es que en la familia se contagie la pareja, pero todos los miembros están potencialmente en el riesgo inherente de haberse contagiado. Quizás ahí lo mejor es ser cautelosos y aquel que presentase síntomas, realizar una prueba para tratar de corroborar. El contagio, si es que se dio y sigue el camino habitual, el resto de los pacientes que se hubiesen contagiado y que desarrollen enfermedad, lo presentarán en ese periodo que va de 7 a 10 días en cualquier momento, teniendo en cuenta de forma retroactiva a cuando el paciente inicial o el paciente positivo haya tenido el inicio de los síntomas. Es un tanto complejo porque con mucha frecuencia la familia quisiera saber si todo el mundo está infectado o no, pero esto genera mucho debate incluso entre la familia. Si me hago prueba, si no me hago prueba, si será conveniente que separemos a toda la familia, si se va el papá a vivir a otra casa, a un departamento que tienen por allá en el otro lado de la ciudad. Es complicado, sobre todo si hay un escenario en donde en la casa hubiese algún familiar que tuviera alguna condición médica de mayor riesgo. Quizá con esa persona sí sería necesario incrementar un poquito más las medidas de cautela y de aislamiento respiratorio. Pero en general, si no existe otro factor de riesgo en los integrantes de la familia, yo recomiendo que esperen un poco y que vigilemos y que en un momento dado hagamos pruebas a aquellos que presenten síntomas, por muy leves que estos pudieran llegar a ser. Bueno, para comentar de la parte de los cuidados. Supongamos que estás en una casa de 5 integrantes y uno de ellos sale positivo. La recomendación, lo que les estamos diciendo a los pacientes, lo ideal es que esa persona, si es posible, si está en esa situación, el que salió positivo esté de preferencia en una habitación, por ejemplo, que utilice su propio baño, para que de alguna manera minimice el contacto de tocar superficies y tener contacto en el mismo cuarto donde está tosiendo con otras personas. Eso cuando es posible. O sea, si alguien tiene la posibilidad que en casa decir, bueno, lo voy a poner a mi hermano, mi papá, mi familiar que está contagiado en una habitación, que esté en una habitación. Que en ese caso sí sugeriría que todas las personas que están en casa usen cubrebocas. Y la sugerencia sería que usaran el cubrebocas quirúrgico convencional, puede ser ese, no necesita ser estrictamente un N95. En ese contexto, porque me imagino que esta persona va a estar tosiendo, va a estar hablando, va a estar exhalando y bueno, puede ser contagioso. Lo otro que es muy importante es que en casa el alcohol gel esté por todos lados, que todos estén lavando las manos frecuentemente. Las superficies de contacto más tocadas o más peligrosas, por decirlo así, va a ser el switch de la luz, el picaporte de la puerta, la mesita al lado de la cama del enfermo, el celular del enfermo, los artículos que usa, el propio baño. La recomendación es que para desinfectar cosas en casa se utilice o toallitas desinfectantes que ya venden en cualquier supermercado o alcohol, o alguna toallita preparada con una solución de cloro. Esas serían las recomendaciones más importantes. Si no es posible aislar, porque en una misma casa no hay las habitaciones suficientes a lo mejor para que una persona pueda estar aislada sola, lo que se recomienda es que al menos la cama en la que está la persona esté separada más de 1 metro, que estén las ventanas abiertas, que la vivienda esté lo mejor ventilada posible, que la tengas abierta para que circule el aire, y ahí haría yo mucho énfasis en continuar las medidas de más de 2 metros de distancia, que todos utilicen el cubrebocas, evitar saludar de beso, de abrazo, para tratar de disminuir el contagio. Por ejemplo, en este caso que dices, este muchacho que salió positivo, la recomendación es, bueno, él ya tiene una prueba positiva, los demás familiares pueden o no ya estar contagiados, pero no es un hecho que estén contagiados, entonces tiene que aislarse el paciente y los demás tienen que seguir las precauciones. Tienen que vigilar en los siguientes 5 días. El periodo de incubación es máximo hasta de 14 días, ¿no? Entonces, los siguientes 5 días es cuando alguien podría empezar a tener síntomas y signos. La recomendación es en este momento, porque es muy frecuente que digan los pacientes, oiga, mi hermano acaba de salir positivo, vivimos en la misma casa, nos hacemos PCR todos. Si están asintomáticos y se hacen la PCR, es poco probable que les salga positiva, porque en realidad la carga viral puede ser más baja en ese momento. Entonces, no les estamos recomendando que se la hagan en este momento. Lo que les recomendamos es vigile si aparecen síntomas y signos y, mientras tanto, aíslense, lávense las manos, mantengan esta distancia con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio. Si alguien en los siguientes días empieza a presentar fiebre, dolor de cabeza, etcétera,
Pues te voy a decir algo, se puede hacer la PCR para hacer el diagnóstico, pero la verdad es que si vives en la misma casa de una persona que ya tuvo COVID, lo más probable es que tú tengas COVID y entonces te tienes que aislar de la misma manera y seguir las indicaciones. Y por ahí que estaban preguntando, o sea, ¿cuánto tiempo dura una contagioso? Ya hay estudios que dicen que después de 10 días ya uno deja de ser contagioso. Por precaución recomendamos en general 14, pero a los 10 días uno ya no está excretando el virus en suficiente cantidad como para contagiar. Bien, Maru, doctora Pérez, perdón. Bueno, Maru de entre los amigos. Y con todo esto, por ejemplo, hay una pregunta que se repite, es, bueno, ¿y si salen 3 o 4 integrantes de la misma familia positivos? ¿Da lo mismo que estén todos juntos en un cuarto? ¿Finalmente todos son positivos? ¿O eso es deleterio porque puede hacerse un virus más resistente? ¿O tendrá que ver la carga viral que se respira en el ambiente ante estar tantos pacientes positivos en un solo sitio? ¿Qué opinan al respecto? Ahí, Doctora Maru. perdón, voy a opinar un poquito. Si alguien tiene un paciente, si hay varios integrantes de la familia que están positivos, yo pensaría que todos se contagiaron posiblemente del mismo virus y en realidad no hay, o sea, no se va a volver más resistente el virus. Eso sería un mito que me gustaría así dejarlo muy claro. No se va a volver más resistente el virus por convivir entre otros virus, ¿sí? Ni, vi que por ahí alguien ponía, si ya vas de salida y salió tu familiar apenas hace 2 días, ¿te vas a volver a enfermar? Tampoco. O sea, generalmente hay cierta protección inmediata después de haber tenido el virus. Entonces, en ese contexto, tenemos un paciente hospitalizado, ¿no? Que se va a ir a casa, tuvo COVID y su esposa también tiene COVID y sus hijos tienen COVID. La verdad es que no necesitamos que cada uno esté en un cuarto propio porque todos tienen la misma infección por el mismo virus. ¿Vas a hablar? ¿No vas a hablar? Oh, no, El doctor Páramo, doctor Zaragoza, ¿alguna opinión acerca de esto, de las medidas de contagio? Sí, Manuel, gracias. Yo creo que tal vez podría influir en la persona que no está contagiada de los 4 o 5 integrantes de la casa, en aquella persona, porque vi una de las preguntas que decía por ahí, ¿qué pasa si los cuatro integrantes están contagiados y la quinta persona se va a contagiar con el virus más fuerte porque es la combinación de los 4? No es así. El virus es un conjunto de proteínas que se replica y se hace copias del mismo, ¿no? Entonces, no es posible que el virus se haga más letal o más dañino, eso sí no. Pero lo que sí puede pasar a lo mejor es que no es lo mismo si respiro una sola vez el virus que si respiro de 3 o 4 personas que me están contagiando en ese momento. Para eso la persona que no está contagiada tendría que tener contacto cercano, muy cercano con las otras 4, que le tosan al mismo tiempo, le estornuden y entonces adquirir la carga viral, o sea, la cantidad de virus en un espacio pequeño, la cantidad mucho mayor que si hubiera estado esa persona solo, ¿no? Como decía Maru, no es que se haga más fuerte, sí influye mucho la carga viral, pero más bien quiere decir en la forma en que se adquiere, ¿no? Si yo adquiero el virus tocando una superficie y luego me hago así, probablemente la cantidad de virus que tenga en el dedo pues, son muy poquitas, ¿no? Muy poquitas copias, a que si alguien que tiene muchos síntomas, mucha tos, me tose en la cara y lo respiro por completo, pues entonces la carga será mayor, ¿no? En ese caso sí parece ser haber una relación entre qué tan mal me pongo y qué tan mal no me pongo. Yo completamente de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Pérez y el doctor Zaragoza. Sin duda que en un escenario en donde ya todos están infectados, las medidas pues ya no tienen el mismo peso que en alguien que no se ha infectado, y efectivamente lo que dice el doctor Zaragoza es tremendamente importante y esto siempre es válido en cualquier escenario de infecciones respiratorias. La carga del inóculo, es decir, de la cantidad de bacterias o de virus que se pudieran inhalar, dependen en gran medida de que el ambiente esté aireado correctamente. Y esto es algo tremendamente importante porque si no la densidad de microorganismos en el ambiente se torna mucho más denso y por ende la posibilidad de que el paciente se infecte con mayor facilidad, ¿no? A veces este escenario se parece a lo que ocurría hace mucho tiempo cuando le daba viruela a un pequeñín, ¿no? Entonces a veces ya mejor juntar a todos los chicos que les daba viruela parecía la mejor opción. No estoy diciendo que esto sea el escenario para los pacientes que teniendo a alguien con COVID, lo mejor es que le diera a los demás, pero si ya tienes varios pacientes en la misma familia que están contagiados, pues juntarlos resulta lo más razonable porque no tendría ya mayor sentido
tener otro tipo de precaución diferente, más que con aquellos que no estuvieran infectados. Ahí sí el escenario cambiaría para ellos. Manuel, si me permites comentar algo, fíjate que algo que a mí me preocuparía, este muchacho de 37 años de edad, no me, o sea, obviamente me preocupa que esté enfermo de COVID, pero él posiblemente va a tener una enfermedad leve. Yo me preocuparía si sus papás viven en casa, si hay alguien en casa diabético, si hay alguna mujer embarazada. Entonces creo que es muy importante comentar que las personas que les va a ir mal con COVID, que va a tener neumonía por COVID, son los diabéticos, los hipertensos, los obesos, los adultos mayores, las personas inmunocomprometidas. Entonces a veces puede pasar que este joven, bueno, para mí es joven, que diga, bueno, me siento no muy grave, a lo mejor no tengo muchos síntomas, diga, pues no me va a pasar nada, pero tiene que pensar que las personas que están en su casa sí pueden tener una consecuencia grave, ¿eh? Hemos tenido pacientes en las que el joven se enfermó, llevó el virus a casa y los que acabaron en el hospital fue el adulto mayor de más de 60 y tantos años de edad o el paciente diabético o el paciente con obesidad y ellos tuvieron complicaciones. Entonces es muy importante que nos ubiquemos en que cuando hablamos de una casa donde viven 5 personas, necesitamos saber quiénes son los otros 5 porque tienes que ponerles un foquito rojo a esas personas para que si no tienen síntomas todavía, las aísles inmediatamente y para que estén más al pendiente de los síntomas. Bien, creo que ha quedado claro. De todos modos, sigue abierto el foro para preguntas acerca de las medidas de contagio hacia el resto de los familiares. Y bueno, ¿cuándo debo de llevar a mi paciente a valoración? O sea, tiene nada más tos, tiene síntomas leves, no le falta el aire, pero ¿en qué momento este cuadro debe de ser revisado por un médico? Nos han dicho que permanezcamos en casa, que no vayamos, que no expongamos a más gente. Y esto entonces, ¿en qué manera aplica en alguien que está con síntomas leves en casa, que ya tiene un diagnóstico positivo? ¿Cuándo le diríamos que es necesario acudir al hospital o acudir a una consulta médica? Doctor Páramos, empezamos con usted. Bien, gracias. Bueno, el escenario que planteas es un paciente que ya tiene diagnóstico COVID y que muy probablemente haya iniciado un tratamiento con ese diagnóstico previamente realizado. La gran mayoría de los pacientes, por fortuna, tienen una evolución no severa, pero algunos incluso en casa y con un cuadro inicial que pudiera parecer leve, tienen el riesgo inherente por esta infección de desarrollar cuadros que pueden tornarse de moderados a severos. Una de las sintomatologías que es frecuente y que puede anunciarnos la posibilidad de que un paciente tenga complicaciones que potencialmente pudieran requerir de una intervención terapéutica mayor y por ende también del riesgo vital que ello representa es la dificultad respiratoria. Si un paciente persiste con dificultad respiratoria y hoy en día se ha vuelto muy común que en las casas las familias tengan, además del termómetro y un aparato para medir la presión, cuenten con un oxímetro de pulso. Un oxímetro de pulso es un aparato relativamente sencillo, hoy accesible, que nos permite identificar cuando un paciente está teniendo un escenario en el que su organismo no es capaz de oxigenar correctamente la sangre que llega a sus tejidos y este aparato conectado a un dedo nos permite identificar que en los tejidos periféricos hay un aporte menor de oxígeno. Por lo general, una saturación de oxígeno que está por arriba del 90% es una saturación que consideramos normal. Idóneamente, estar arriba del 94-95% sería lo que en un paciente sano deberíamos de tener. Sin embargo, estar en 90, 91, 92 no significa que un paciente esté mal. El paciente con COVID que se puede identificar que tiene dificultad respiratoria, que le falta el aire, que tiene opresión torácica y que además pudiera contar con un oxímetro y que ese oxímetro está marcando que la saturación va gradual y persistentemente en descenso y que baja más allá del 88%, es un paciente que puede tener un riesgo de implicaciones pulmonares graves y debiera ser evaluado con prontitud. Los pacientes que persisten febriles también pueden tener escenarios que pueden deberse simplemente a la presencia del COVID,
pero es también bastante frecuente que los pacientes que desarrollan afectación, inflamación pulmonar o neumonía por COVID suelen tener implicaciones en donde se agregue adicionalmente algún germen de tipo bacteriano que pudiera no estar considerado en el manejo inicial del paciente. Esto es muy importante que sea evaluado por un médico porque eventualmente estos pacientes pudieran llegar a desarrollar un proceso neumónico más severo y necesitar un ajuste de manejo que incluya antibióticos de muy diversa naturaleza. Creo yo que en este sentido, por lo menos desde el punto de vista pulmonar, la saturación de oxígeno y la dificultad respiratoria son elementos que invariablemente debieran hacer pensar al paciente que requiere de una valoración rápida. Sin duda que habrá más elementos que seguramente mis compañeros desarrollarán enseguida, pero creo que estos dos elementos no debieran pasarse por alto en ningún momento y debiera el paciente y su familia buscar ayuda inmediatamente. Pues, Bien, sí. Perdón, no, Pepe, tú primero. doctor, Gracias, gracias. la doctora Maru siempre quiere participar. Sí, ya pero siempre. Nosotros cuando vino un paciente como este paciente que no tiene nombre en nuestro caso supuesto, pero que tiene 37 años, que tiene síntomas relativamente leves y llega al hospital, se hace la prueba, sale positivo y normalmente pues, si tiene síntomas leves le decimos vaya a casa, ¿no? Yo creo que también como el doctor Páramo, creo que la saturación baja es el punto principal para regresar o para acudir a valoración nuevamente, sobre todo por la necesidad de oxígeno, ¿no? En ese momento ya requiere oxígeno y pues, el hospital es el mejor punto de donde puede administrarse ese oxígeno. Pero para aquellos que no tienen un oxímetro en casa porque esto les agarró de sorpresa o cosas por el estilo, lo que les decimos es, pues va a regresar cuando tiene dolor de cabeza que no se quita, cuando tiene fiebre que no se quita, o cuando tiene falta de aire. La falta de aire normalmente todo el mundo la entendíamos como que no entra el aire, ¿no? Como que no puedo respirar bien. No, en realidad la falta de aire se refiere a que yo, por ejemplo, en este momento me levanto al sillón que está aquí a un lado y cuando llego en el sillón me siento y estoy respirando como si hubiera yo corrido 2 kilómetros, ¿no? Y solamente caminé 15 pasos y entonces estoy súper agitado. Esa es la falta de aire. Si esos síntomas se presentan, al parecer, creo que sería buen momento para regresar al hospital. doctor, ¿algo que nos quiera comentar? Solamente nada más agregar que es muy importante saber que la gran mayoría de las personas van a tener síntomas leves y es muy importante saber que los que van a tener síntomas graves generalmente van a ser al terminar la primera semana. Entonces, si yo empecé con síntomas el martes, el próximo martes es cuando tengo que estar mucho más al pendiente de mi respiración, de cuántas veces respiro y de qué tan bien respiro, qué tanto me agito al comer, al hablar, al subir un piso de escaleras. Pero es muy importante saberlo. Es muy característico. Los pacientes llegan en los días 7, 8, 9 y 10 a los hospitales con cuadros clínicos de neumonía. Entonces, generalmente los primeros días lo que predomina más es el malestar, la fiebre, el dolor articular, pero al terminar la primera semana es cuando se van a presentar estas complicaciones graves y estas desaturaciones que acaban de comentar mis compañeros. Bien, entonces, en resumidas cuentas, pues tenemos que los dos datos principales es la sensación de falta de aire y por otro lado, entonces, el valor bajo de la oxigenación, que en algunas ocasiones, a las preguntas que están haciendo, pues hay enfermos pulmonares que ya tienen este valor bajo, que pues tendrán que comunicarse ahí sí con su médico, sobre todo quien lleva ya el seguimiento de su enfermedad crónica, porque más que buscar que el valor esté bajo es evaluar la tendencia de esta oxigenación a lo largo de los días. Vamos a la siguiente pregunta, que esto es tema muy común y es acerca del dióxido de cloro. Es decir, el paciente puede tomar dióxido de cloro, la familia puede empezar a tomar dióxido de cloro para evitar infectarse, o existe algún tratamiento preventivo como el uso de antibióticos, el uso de hidroxicloroquina, de ivermectina, de dexametasona, todos los tratamientos que a ustedes les hacen preguntas. ¿Qué puede hacer la familia en este punto y qué debe de hacer el paciente ya con el diagnóstico? Entonces, ahora sí empezamos con usted, doctora María Eugenia.
No, pues así mi recomendación muy formal es no recomiendo el dióxido de cloro ni como tratamiento preventivo, ni como tratamiento de la enfermedad bien establecida. Quiero ser muy, muy clara, no hay un medicamento que uno pueda tomar que vaya a evitar que te dé COVID. Al día de hoy no hay ningún medicamento, vitamina, suplemento, alimento, que tú puedas decir, me lo voy a tomar y no me va a dar COVID. Entonces, tiene que tener uno mucho cuidado porque hay algunos que no solo no te sirven, además te pueden provocar algún efecto secundario adverso. Entonces, tratamiento preventivo ni para el paciente ni para que los demás que dijeron, uy, ya tuvo COVID mi familiar, vamos a empezar a tomar esto. No, la recomendación es muy clara que no recomendamos esto. Y hace poco emitió un comunicado por parte de COFEPRIS advirtiendo a la población que no deben de tomar suplementos como estos o estas sustancias de dióxido de cloro. Bien, doctor Zaragoza, algo acerca del dióxido de cloro, ¿cuál ha sido su experiencia con pacientes que lo han consumido? ¿Esto ha modificado el curso clínico de la enfermedad o agrava la enfermedad, suma otros problemas? ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, todo eso. O sea, en realidad es que, por favor, no tomen dióxido de cloro. No hay evidencia que funcione. No hay ni siquiera una forma fisiológica. Y no hay una... yo ni siquiera encuentro cómo es que podría ayudarnos en el cuerpo. Lo que sí he visto es pacientes que lo han tomado y que ahora están en el hospital con COVID, igual de grave a veces que otros pacientes, pero además con el esófago quemado, o falla en algunos otros órganos que no debieron tener si no hubieran tomado esto, ¿no? La verdad es que no tengo mucho que ampliar en el tema, más que no se recomienda para nada, por favor, no lo tomen. Doctor Páramo, ¿y los otros tratamientos? Bueno, también puede dar su opinión acerca del dióxido de cloro, pero Le también veo acerca ganas, de ¿eh? los otros tratamientos que existen disponibles en el mercado, que se han ofertado como posibles tratamientos preventivos. ¿Qué nos diría al respecto? Yo quisiera expresar esa frase tan conocida cuando tú, Manuel, hiciste la pregunta del dióxido de cloro. Dicen que una expresión dice más que 1000 palabras y los cuatro ponentes, Maru levantó la ceja, Pepe giró la cabeza y yo esbocé mi sonrisa más fingida que tengo. No hay nada a favor del dióxido de cloro. Totalmente de acuerdo todos en que no debe usarse, no debe indicarse, no existe ninguna evidencia. Y Maru ha tocado un punto bien importante. O sea, no hay nada. Desafortunadamente no tenemos nada. Incluso en el tratamiento efectivo, todos los tratamientos son de cierta forma, buscando mejoras por caminos distintos, dado que nada tiene un efecto directo, inmediato, un efecto medible, tangible, ¡mentira!, propiamente en el COVID. Usamos antivirales que se han usado en otras enfermedades, estamos usando algunos antibióticos, no porque le peguen al COVID. Particularmente estaríamos hablando de algunos antibióticos que se utilizan de forma preponderante en el manejo del paciente COVID. Hay que ser muy puntuales. Un antibiótico es un medicamento que tiene propiedades que permiten inhibir el crecimiento de bacterias. Esto implica que no tiene ningún efecto real, medible, tangible sobre un virus. Pero existen algunos antibióticos que además del efecto sobre bacterias tienen también algunas propiedades farmacológicas que son de utilidad en escenarios como el que nos representa COVID. Como neumólogo, desde siempre hemos utilizado fundamentalmente dos grupos de antibióticos y uno de ellos son, por ejemplo, lo que llamamos macrólidos, en donde la citromicina, vamos a hablar directamente de este fármaco, sabemos que tiene algunas propiedades que si bien pueden darse como un antibiótico profiláctico para evitar crecimiento y desarrollo de algunas bacterias. Lo usamos nosotros los neumólogos para prevenir que el paciente con EPOC, con enfisema, se colonice. Aquellos pacientes que tienen dilataciones de los bronquios, que se llaman bronquiectasias, no desarrollen gérmenes que se vuelvan resistentes y más difíciles de manejar. Este grupo de fármacos también tiene algunas propiedades que llamamos nosotros antioxidantes y que ayudan a que los procesos inflamatorios sean menos agresivos. También en el ámbito antiinflamatorio parece ser que nos pueden ayudar a que la respuesta del cuerpo pueda ser mejor modulada. Seguimos aprendiendo muchísimo de COVID. Todos nosotros, todos los días, leemos una cantidad impresionante de información que sale y que resulta esperanzadora
pero que también es muy importante, y lo vivimos al principio de la pandemia, se dio una avalancha de noticias que decían que si el medicamento tal, el medicamento cual, el medicamento aquello. Tengo una frase que decía alguno de mis maestros alguna vez y que decía que no hay que tomar lo nuevo como cierto, porque solamente el tiempo puede decirnos realmente qué es lo que ha funcionado y seguirá funcionando. Se siguen haciendo diferentes ensayos. Hasta el momento no es muy amplio, de hecho es muy estrecho el grupo de fármacos que pudiéramos utilizar en el manejo coadyuvante del COVID. Antivirales, algunos antibióticos, algunos antiinflamatorios, sobre todo para ayudar al paciente a sobrellevar las molestias que en general provoca el COVID, y una lista un poquito más larga de fármacos que tienen propiedades más bien sintomáticas. Recordemos que en este escenario nos enfrentamos a una situación que es, guardada las proporciones, similar a la gripe. Es un virus contra el que no tenemos un fármaco, y lo que hacemos contra la gripe pues es dar medicamentos que ayudan al escurrimiento, al dolor, a la irritación, etcétera. Con el COVID, en realidad no estamos viviendo este escenario. Por eso lo más importante es la prevención. Por aquí veía en el chat que alguien ponía, y con justa razón, que la mejor medida de prevención pues es el aislamiento, el uso de nuestras medidas de prevención, predominantemente el uso de nuestro cubrebocas correctamente. Creo yo que al final, antes de esperar tener una respuesta farmacológica, lo que todos deberíamos de buscar es tratar de evitar el contagio a toda costa, cuidar nosotros mismos, porque al hacerlo también cuidamos a todos los demás. Y esto me resulta muy importante. Bien, muchas gracias, doctores. Pues a la siguiente. Entonces, pues creo que esta va a ser muy breve. ¿Cuáles son los datos por los que el paciente debería hospitalizarse? Ya para no gastar un poco más de tiempo en esta, pues sería que pues contenga, que tenga datos de dificultad para respirar y que tenga algún compromiso en la oxigenación. Aquí nada más me gustaría puntualizar que han preguntado acerca de si es recomendable que el paciente se quede usando ya oxígeno en casa, y si no responde al oxígeno, entonces ir al hospital o a valoración, o en ese momento ir de una vez a valoración en cuanto la oxigenación empieza a bajar. Brevemente, me gustaría escuchar sus opiniones. Doctor Zaragoza. Sí, gracias, man. Pues miren, la verdad es que de manera ideal, en un mundo ideal, yo recomendaría que todas las personas que requieren oxígeno estuvieran en el hospital, ¿no? Pero eso solamente en un mundo ideal y fuera de pandemia. En estos momentos todos sabemos que muchos de los hospitales están saturados, que hay muchos pacientes por atender a ratos, y que eso dificulta que todos los pacientes que requieren oxígeno estén ahí, ¿no? Entonces, en algunos pacientes leves que van a tener una enfermedad relativamente leve o neumonía leve, y que podemos saberlo a través de, pues si no son pacientes obesos, si no tienen diabetes, si son jóvenes, pues probablemente puedan estar en casa algunos días con oxígeno en este momento en el que estamos viviendo, estar en casa con oxígeno, midiendo la saturación, eso sí, midiendo la oxigenación con el aparato, y ver si es que solamente con el oxígeno en casa pueden lograrlo bien, ¿no? Si a pesar del tratamiento en oxígeno en casa, que da más o menos hasta por ahí de 5 litros por minuto, si a pesar de eso la oxigenación es baja, entonces ya no hay duda, con todo y que los hospitales están llenos, deberían buscar atención en un hospital. Eso creo yo. Doctora Pérez, ¿algo al respecto? En realidad es algo muy... No, nada más. O sea, las personas que deben estar en el hospital son los que requieren oxígeno suplementario. Ellos deben estar hospitalizados, idealmente. Igual, doctor Páramo. Sí, sin duda. Todo paciente que tenga compromiso ventilatorio que impacte en la oxigenación, en principio debe ser evaluado, sin duda. Debe acudir a que un médico calificado le evalúe y pueda tomar decisiones en base a diferentes parámetros que tenemos presentes para quedarse hospitalizado. El escenario cambia un poquito cuando el paciente ya ha salido, ¿no? En donde muchos pacientes están con oxígeno en su casa,
y gradualmente, afortunadamente, la enfermedad en la mayoría de los casos tiene un curso que es relativamente corto en cuanto a la dependencia de oxígeno. Estamos hablando en promedio de unas 2 semanas. Pero el paciente que ya requirió oxígeno, no podemos darnos el lujo de ver si a lo mejor aguanta sin oxígeno. Esto es un tema que sí quisiera yo ser bien puntual en eso, porque someter al estrés de una baja de oxigenación a un organismo puede tener consecuencias fatales, tremendamente catastróficas. Entonces, todo paciente que ya tiene dificultad respiratoria y que además, si pueden corroborar que tenga baja de oxigenación, debiera de ser evaluado y preferentemente manejado intrahospitalariamente. Como bien dice el doctor Zaragoza, esto es en un mundo ideal y existe también la situación en que muchos pacientes están en casa con oxígeno sin haber sido ingresados. No necesariamente es completamente malo si pueden tener el recurso y se puede llevar una vigilancia, pero lo idóneo sería que sí se manejaran de forma hospitalaria. Pero en cualquier caso, un paciente que está requiriendo más de 3 litros de oxígeno convencional por puntas nasales, no debería estar siendo manejado en casa. Definitivamente no. Bien, creo que bastante claro este tema. Y bueno, ¿y cuál es el riesgo de morir de los pacientes con COVID? Esto es una bomba de información que surge pues en todos los medios, en las redes sociales, en donde vemos que eh, los mitos de paciente que es intubado, paciente que es llevado al hospital es porque va a morir. ¿Qué podrían decirnos al respecto en esta pregunta, doctora? Una de las series más grandes de pacientes que fueron de las iniciales de China fueron con más de 40,000 pacientes, Manuel, y de ahí salió este dato que dice que de todas estas personas con COVID, 80% van a tener síntomas leves, 20%, bueno, 15% van a tener síntomas moderados y 5% van a ser críticos. Críticos son los pacientes que van a estar intubados en un hospital y desafortunadamente sí es cierto que un paciente que está intubado en un hospital tiene el COVID, la versión de COVID más grave de todas y tiene una tasa de mortalidad sumamente alta. Puede ser más del 80%, dependiendo del hospital y de la atención también que recibas y de lo oportuno que sea esa atención. Ahora se vio que las personas que terminaban en el hospital intubados con COVID eran grupos muy específicos, pacientes hipertensos, pacientes obesos y pacientes inmunocomprometidos y pacientes adultos mayores. Bien, doctor Páramo, ¿algo adicional? No, vaya, es un escenario complicado, ¿no? Digo, y coincidimos todos que afortunadamente la mayoría tienen un cuadro que es de leve a moderado y que puede ser manejado en casa sin necesidad de ningún tipo de instrumentación extra. Pero el paciente que tiene formas graves puede tener en ocasiones una evolución verdaderamente catastrófica. Todos nosotros lo hemos visto, en horas incluso, que el paciente pueda tener una evolución que puede llegar a ser fatal. Y esto es muy importante que la gente lo sepa, lo conozca, porque hay muchos mitos y leyendas en el escenario que se vive actualmente y pues crea falsas situaciones, falsas expectativas y falsos escenarios en cuanto al quehacer médico hospitalario. El paciente con COVID que tiene una evolución agresiva es un paciente que tiene que estar vigilado, que tiene que recibir un tratamiento y que puede tener un comportamiento cambiante y rápidamente muy agresivo. Entonces, esto resulta tremendamente importante que no lo dejemos pasar en casa. Creo que aquí en el grupo de los que estamos en el panel, a todo mundo nos han llamado diciéndonos que su familiar pues estaba bien en la mañana, pero que ahorita la saturación ya le bajó a 70, 60, que si no lo pueden traer a la consulta, la respuesta inmediata es no, corra inmediatamente al hospital, porque es un paciente que tiene un altísimo riesgo potencial de tener complicaciones severas que pongan en riesgo muy severo y muy rápidamente su vida. Afortunadamente, muchos pacientes, aún con cuadros severos, han logrado recibir un tratamiento a tiempo, un tratamiento correcto y han tenido la fortuna de contar con los medios hospitalarios para resolver su cuadro y poder salir adelante
no sin dificultades, pero esto es tremendamente importante, que identifiquemos y que no lleguemos a este extremo en que haya que correr al hospital porque de un momento a otro un paciente se ha puesto más grave, ¿no? Esto es tremendamente importante que lo tengamos presente. Bien, doctor Zaragoza. Sí, gracias. Uno sí hace entonces un poco de matemáticas con los números que decía Mauro, por ejemplo. En realidad quiere decir que el 60% de los que terminan en terapia intensiva, 70% de los pacientes que terminan en terapia intensiva, es posible que desafortunadamente fallezcan. Pero del total de los pacientes que les dio COVID, en realidad es como el 1 o 2%. Ese es más o menos el riesgo en números que tiene el paciente de morir, ¿no? Yo creo también que, como decía Maru, parte de lo que influye en por qué un paciente va a fallecer o no, pues son los modificadores, como por ejemplo diabetes, o si el paciente desafortunadamente es de edad más avanzada, pues tiene un poco más riesgo. Si tiene hipertensión, la carga viral que platicábamos hace ratito. Pero además ahora, a mi impresión personal en este momento, como decía el doctor Páramo, el retraso de las cosas hace que los pacientes lleguen al hospital ya más graves, ¿no? Cuando están en casa tomando 3 o 4 o 5 medicamentos ahí que se supone que les van a ayudar, no solo el dióxido de cloro que platicábamos, sino la ivermectina y algunos otros medicamentos que yo no recomiendo en lo personal, y están en casa tomándolos así, con unas ganas de no ir al hospital, porque en el hospital probablemente la evolución sea mala. En realidad eso hace que se retrase, que probablemente se lastimen más los órganos por tener la oxigenación baja, y eso hace que el riesgo se haga un poquito mayor en algunos sitios que en otros, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar que el riesgo de morir aumente, retrasando la atención y el uso de oxígeno y la oxigenación normal. Bien, muchas gracias, doctor Zaragoza. Esto es bastante importante, que sí, finalmente el paciente se retrasa tanto en ir al hospital por el temor, que cuando acude al hospital la situación es totalmente diferente y pues ya no es el mismo panorama que si hubiese acudido en los primeros días a atención. Bueno, estas serían las preguntas que teníamos montadas, pero hay alguna pregunta que se repite frecuentemente que la doctora Maru no se da abasto en contestar, y es: ¿cuántos días se tiene que quedar el paciente en aislamiento? ¿Cuánto tiempo se queda ahí en casa? ¿Y cuándo puede salir a la calle? ¿Cuándo puede ir a visitar a los papás? ¿Cuándo puede ir al supermercado? ¿Cuándo puede salir de casa un paciente que fue positivo para COVID, que tuvo síntomas leves? ¿En qué momento puede reintegrarse a su vida diaria, a su vida laboral? Doctora Amaro. La respuesta ahí muy concreta es a partir de 14 días. Si yo empecé con síntomas, tengo que contar 14 días exactamente, y a partir de esos 14 días puedo considerar que no soy contagiosa. Ahora, no es que yo voy a regresar a hacer todas mis actividades normales, porque es muy frecuente que los pacientes se sientan cansados, les duele la cabeza. Los que tuvieron cuadros más graves, su recuperación es más lenta. Entonces, esto de los 14 días es simplemente para decir cuándo uno deja de ser contagioso. Y para que sea más claro, me gustaría explicarles de dónde sale, porque esto sale de una evidencia científica. O sea, no es algo que diga yo o que diga el doctor. O sea, no, es algo que ya hay experimentos en los que a personas con COVID les tomaban muestras de la garganta, de saliva, de tos, y medían la cantidad del virus que estaba ahí presente, y veían que sus PCRs podían durar semanas positivas, pero cuando ellos tomaban esas muestras y trataban de inocularlas en un virus y ver si se enfermaba la célula con este virus, después de 10 días ya no pasaba. Entonces se ha visto que después de 10 días, el virus que se encuentra en las secreciones de las personas ya no es un virus vivo, ya no es un virus completo, ya no es un virus contagioso, pero que puede seguir siendo detectado por la PCR. La PCR es una prueba muy sensible que detecta DNA del virus o material genético. Entonces detecta tanto si el virus está presente como si hay un pedacito muerto ahí del virus o incompleto. Entonces les puede seguir saliendo positivas. Entonces la OMS recomienda que no se hagan pruebas de PCR para ver, si ya te curaste, si ya no eres contagioso. Eso ya no se utiliza. Se recomienda que después de 14 días se levante el aislamiento porque la persona ya no es contagiosa. Esto es en cuanto al riesgo de contagio. En cuanto a si la persona está suficientemente bien para poder hacer sus actividades, eso ya es algo distinto. Bien, habrá que revisar el audio del que nos puso aquí que no escucha, porque todos los demás sí escuchamos y también lo leemos. Entonces,
Pues nada más que cheque su audio personal. Doctor Páramo, acerca de esto, entonces, de acuerdo con los 14 días, habrá quien le diga, oiga, pero yo ya desde el día 3 me siento bien, ¿me quedo en casa a los 14 días o me salgo antes? O mi enfermedad, seguí teniendo fiebre después de 10 días, ¿cuento 14 días a partir del último síntoma o qué es lo que hago? No, totalmente de acuerdo con Maru. El escenario también hay que tener en cuenta que a veces existen alguna información cruzada que tiene que ver también con algunos temas de tipo laboral, en donde nos ha tocado a todos, creo, que viene un paciente que trabaja en una empresa, la empresa le exige que lleve una prueba de que ya no es contagioso y pues bueno, muchos piensan que efectivamente es la prueba del PCR, ¿no? Pero bueno, como bien dice Maru, a los 14 días habitualmente, claro que puede haber excepciones, sin duda, claro que sí. Pero en general hablamos de que la población se sabe bien que a los 14 días, a las 2 semanas, ya no es contagioso y que pudiera en un momento dado retornar a actividades. Ahora, es muy cierto lo que dicen, no va a retornar como la fresca mañana, porque hay algunas secuelas, sobre todo debilidad, dolor muscular, malestares periféricos en miembros inferiores, miembros torácicos. Y el otro escenario es que tiene que regresar acatando las medidas de protección respiratoria comunes para todos. Por ahí empezaban a preguntar también en el chat acerca de que si ya le dio, que si le vuelve a dar y que si le vuelve a dar es más severo. Hasta este punto, hasta este momento, no tenemos todavía la información plenamente concluyente porque nos falta el filtro que represente el tiempo para saber cómo va a ser el escenario inmunológico. De este momento podríamos decir que en apariencia no te vuelves a enfermar, por lo menos no de esta cepa de COVID. Los chinos que fueron los primeros no tienen mucha información que compartirnos, pero no pareciera ser que tengamos unas recaídas por reinfecciones. El otro tema son los anticuerpos, que en un momento se pensó que si tenías anticuerpos muy, muy altos o que si tus anticuerpos estaban presentes durante mucho tiempo, era lo que te confería única y exclusivamente la inmunidad. Hoy sabemos que no es del todo así, que se involucran otras células hematológicas como los linfocitos T. Esto parece explicar también por qué a los pequeños, a los jóvenes, el cuadro parece más benigno por este tema de los linfocitos T. Al paciente hay que insistirle en que aunque ya haya tenido COVID y en apariencia pudiera andar por la vida tranquilo y sin mayor riesgo, esto no necesariamente es así, hace falta tiempo para saber, pero en todo caso, si ya te dio COVID o si no te dio COVID, hay que seguir usando nuestras medidas de protección respiratoria por ti y por todos los demás. Bien, pues, Pepe, sí, adelante. La última, perdón, gracias. Dos cosas que quería yo comentar. Una es, sí, esto es hablando más o menos del caso que teníamos presupuestado al inicio de la plática, que es un paciente que había estado en casa y que salió la prueba positiva, pero que prácticamente había estado bien. Pues sí, normalmente es por ahí de 10 días y 14 días a lo mejor el aislamiento, después puede retomar su vida aunque la prueba siga positiva, ¿no? Son diferentes los casos de los pacientes que, yo creo a mi parecer que los pacientes que estuvieron hospitalizados con una enfermedad muy grave, pues en ese según decías al principio, vendrá en un webinar, ¿no? Para después. En el momento ese es solamente el paciente que estuvo en casa. Esa es una. Y la segunda es para una pregunta que leí por ahí, que decía, por favor, hablen de la pronación. La pronación se refiere a poner a los pacientes boca abajo durante la mayor parte del día. Eh, Se supone por ahí, y es que lo comento porque me llegó a mí en el Facebook de un grupo de amigos que no son médicos y me llegó como un mensaje así amarillista con muchos signos de exclamación. Urgente, por favor, pon atención en esto. La pronación, o sea, el ponerte boca abajo y dormir boca abajo puede hacer que salve tu vida y cosas por el estilo. No, en realidad no es así. Si un paciente tiene la sospecha de que requiere estar boca abajo y dormir boca abajo, mejor que vaya al hospital porque es probable que la atención tenga que ser ahí, ¿no? Para los pacientes leves, no tiene mucha significancia. A eso se refiere lo de la pronación. Bien, pues
Ya también para respetar su tiempo, para que finalmente esto vamos a tener otra dinámica en unas 2 semanas para que sigamos resolviendo algunas de las preguntas. Me gustaría ya nada más sus comentarios finales, doctora Pérez, doctor Zaragoza, doctor Páramo, y si nos comparten el contacto en donde pueden localizarlos ante cualquier duda. Entonces, adelante. Bueno, pues nada más como vi por ahí, quería resolver una rápidamente. Alguien puso que si quería ir a, eso me la pregunta mucho. Oye, quiero ir a visitar a mis papás, ¿me puedo hacer la prueba para ver si no tengo COVID y entonces si sale negativa puedo ir? Hay que entender que la PCR es una prueba que sirve para ese día, en ese momento, y no te dice si estás en periodo de incubación o si eres, no te da una certeza del 100%. Entonces, creo que un poco mi conclusión es, hay muchas dudas en cuanto a las pruebas, es muy importante familiarizarse con ellas, y si no estoy familiarizado, preguntarle a un médico, preguntarle a alguien que sepa y que tenga conocimiento de cuál es la mejor prueba. Creo que lo más efectivo contra el COVID es informarse, porque hay mucho miedo, pero en realidad, si estuviéramos mejor informados, tendríamos de verdad menos miedo, ¿eh? O sea, realmente conforme va pasando el tiempo y conoces más la enfermedad, dices, bueno, la conozco mejor, sé cómo protegerme. Entonces, encontrar a alguien que sea de confianza y preguntarle. Pues nada más los datos de contacto. Yo soy médico infectólogo, veo pacientes adultos y mi consultorio está en el Hospital H+, es el consultorio 407. ¿Sí? Doctor Zaragoza, doctor Páramo. Sí, gracias. Este, sí, yo también creo, así como Maru, la verdad es que eso no había implementado y se me hace muy importante. Los miedos tienen que ir pasando, ¿no? Los miedos infundados, eso no quiere decir no tenerle respeto a la enfermedad, pues por supuesto que sí, ¿no? En ocasiones incluso causa casos muy complicados. Am, pero no miedos infundados, ¿no? Y sabiendo, como les decía yo al principio, si uno sabe cómo se contagia, si uno se informa de cómo se contagia o platico con un médico y me dice cómo se contagia el virus, pues yo puedo evitar que alguien me contagie porque ya sé cómo es, ¿no? Así entonces evito los miedos y poco a poco se van resolviendo esas dudas. Estamos para servirles. Yo trabajo en el Hospital H+, también. Trabajo en terapia intensiva. Pero bueno, esos datos no los doy. También mi consultorio está ahí. Está en la Torre 1 en el piso 1101. Ya nada más nos falta usted, doctor Páramo. Aquí estamos con mucho gusto. Pues bueno, la verdad es que todo lo que se ha dicho creo que es muy importante, puntual. Sin duda que hay que luchar contra el COVID. Nos queda un camino todavía. Hay mucho por hacer, se está investigando. Hay que esperar algunas cosas, entre ellas la vacuna, más información, la posibilidad de que se pudieran desarrollar fármacos, pero esto todavía está en un camino que va iniciando. Así es de que nuevamente insistir en que mientras tanto informarnos y protegernos con lo único que realmente sabemos que funciona y que es la prevención. Insistir en que, como dice Pepe Zaragoza, hay que tener respeto a esta enfermedad y no caer en pánicos infundados. Yo como siempre les digo, pues de carne hay que preguntarle al carnicero, pero no sé por qué de medicina le preguntamos al vecino, al YouTube, al Google. Entonces es muy importante que se acerquen a su médico de confianza, que les pueda orientar y sobre todo que en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia se protejan. Esto es tremendamente importante. No importa que ya hayan tenido COVID y más aún si no lo han tenido, es importante protegernos. Si tú te proteges, nos proteges a todos. Y de esa manera esto va a ser mucho más fácil de llevar en adelante. Así es de que es muy importante que todo el mundo se proteja. Bueno, yo también estoy en el Hospital H+, yo soy neumólogo de adultos, estoy en la Torre 1, en el consultorio 203 de aquí del H+. Bien, pues gracias a todos por haber estado aquí. Seguiremos contestando algunas de las preguntas en relación a la inmunidad y todo esto. Y pues bueno, vamos a tener otra reunión en 2 semanas, también con nuestros panelistas, para que puedan seguir resolviendo estas dudas. De verdad que para nosotros es importante informarles porque finalmente pues vamos a evitar que la cadena de contagio continúe y que ustedes pierdan el miedo. Finalmente tendremos que aprender a vivir
con COVID, más que evitar vivir en pánico a través de esto, ¿no? Sino aprender a vivir con esto, con estas medidas que nos han dado los doctores y pues finalmente para evitar contagiarnos o contagiar a los demás. Pues vamos a dar por terminada nuestra reunión y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctores, por su participación y sus conocimientos. Gracias.